La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nuestras vidas. Cada vez que nos exponemos a ella, algo sucede en nuestros corazones. Conociendo más a Dios, el hombre más sencillo se convierte poco a poco en una persona sabia, la sabiduría que lleva a una vida que agrada más a Dios. Bienvenidos a un episodio más de Sabiduría para Sencillos. Bueno, bienvenidos todos a Sabiduría para los Sabios, que es la manera en la que hemos titulado esta forma en la que vamos a estar hablando de verdades bíblicas que transforman nuestra vida para conducirnos de una manera más bíblica y agradable delante de Dios. Y entonces, mi propósito es generar contenido para la iglesia local, para que la iglesia local siga siendo capacitada, siga siendo enseñada en la palabra de Dios y que de esa manera podamos hacer un ministerio más bíblico. Y por eso lo primero que vamos a hacer es hablar acerca del ministerio cristiano bíblico. Y para hacerlo entonces vamos a hablar primero sobre la gran comisión. Es difícil saber dónde empezar a describir el ministerio cristiano. Podríamos comenzar en Jesús mismo, cómo Jesús comenzó a predicar, cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos, o viendo cómo los comisionó para que fueran de dos en dos, predicando y haciendo milagros por las ciudades. Esto es importante, es muy importante, pero creo que el ministerio cristiano tiene como texto principal y central a la Gran Comisión. La Gran Comisión está en Mateo 28, 19 y 20 y es el mandato para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Es así de sencillo y muchos de nosotros lo hemos memorizado desde pequeños. Y es importante, o creo que es el centro del ministerio cristiano, porque es nuestra misión como cristianos. Es nuestra misión y más allá es nuestra comisión. Por eso decía que es importante ver la manera en la que Jesús hizo discípulos y enseñó y predicó, porque la manera en la que Jesús lo hizo, ahora nosotros tenemos que replicar exactamente lo mismo. Por eso es una comisión, es una misión delegada. Jesús tenía una misión y ahora nosotros tenemos la misma misión que Jesús tuvo porque Él nos la delegó. Entonces es importante ver qué es lo que Jesús hizo. Y básicamente lo que Jesús hizo fue hacer discípulos, que es lo que viene en la Gran Comisión, ¿no? Entonces, obviamente la misión de Jesús iba más allá. Entender qué significa ser discípulos tiene una explicación que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia y es sumamente teológica. Y por eso hacer discípulos es mucho más de lo que realmente pensamos. Cuando nos hablan acerca de discipulado, siempre se nos vienen a la mente muchas cosas, pero pocas veces se nos viene a la mente lo que la Biblia dice acerca de ser discípulos. Entonces, para entender la Gran Comisión, en primer lugar, debemos empezar en el principio de todas las cosas, porque no estamos tratando de entender solamente lo que tenemos que hacer, sino por qué hay que hacerlo. ¿Por qué Dios nos manda a hacer algo así? Y esa razón tiene su origen en la visión de Dios para el mundo. Esa visión se revela en el Antiguo Testamento y tiene su clímax en la persona de Jesucristo. Entonces, deberíamos de comenzar en los primeros capítulos de la Biblia para comprender qué es la Gran Comisión. Tal vez suene complicado, pero para entender el ministerio cristiano hay que entender la Gran Comisión. Para entender la Gran Comisión hay que comprender la misión de Jesucristo en el mundo. Y para comprender la misión de Jesucristo en el mundo hay que conocer la visión de Dios para el mundo. Dios tiene una visión para el mundo. Y para conocer la visión de Dios para el mundo hay que conocer a Dios mismo para entender esa visión. Entonces, obviamente no voy a profundizar en el ser de Dios en estas páginas, es decir, no voy a profundizar en los atributos de Dios ni en las perfecciones de Dios, pero sería descuidado pensar que podemos conocer la visión de Dios para el mundo sin primero dejar en claro algo. Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Ahora, con esto quiero decir 5 cosas, por lo menos 5 cosas. Dios es el inicio de todas las cosas, Dios es el centro de todas las cosas, Dios es el motivo de todas las cosas, Dios está por encima de todas las cosas y Dios revela su gloria en todas las cosas. Entonces, Dios es el inicio, el centro, el motivo, está por encima y revela su gloria en todas las cosas. Ahora, suena que estoy tratando de explicarte algo básico. Dios es el creador, sí, eso ya lo sabemos. Si eres cristiano probablemente, o es indispensable que lo creas. No tiene sentido decir que eres cristiano y no creer que Dios es el creador de todas las cosas, pero realmente señalo esto porque comúnmente pensamos que el plan de Dios para nosotros, para entender la visión de Dios, tenemos que empezar con nosotros.
pero no es así. Probablemente nos creemos protagonistas de esta historia, pero no es así. Algunos tienen ideas muy románticas de que, bueno, Dios es amor, y entonces nos dio algún protagonismo a nosotros, pero no, nunca hemos sido protagonistas de esta historia. Y para que no se malentienda este punto, quisiera añadir una verdad más a tomar en cuenta. Dios no es el beneficiado en todo esto. Es decir, Dios es un ser pleno en sí mismo, autosuficiente, independiente de cualquier cosa. Y por tanto, Dios no quiso crear un universo porque le faltara algo. Esto desmiente cualquier idea de un Dios narcisista, egocéntrico, manipulador. ¿Por qué Dios querría crear un universo con este fin? Si Él no necesita nada, debemos estar pensando en un Dios con una autoestima muy baja o una felicidad insuficiente para creer que Dios creó un universo para divertirse un rato. Vuelvo al punto. Dios no es el beneficiado aquí, lo somos nosotros. Nosotros somos los mayores beneficiados en todo lo que Dios hace en toda la historia de la humanidad. Y somos beneficiados porque llegamos a existir por su voluntad. Si nosotros colocamos a Dios en el lugar que le pertenece, no debemos tener ningún problema con la idea de que la gloria de Dios es la razón principal de nuestra existencia. Es decir, todo lo que Dios crea lo hace como un despliegue de su gloria, un despliegue de quién es Él. Por eso hacía esta última acotación. Dios no es el beneficiado, porque sí, podríamos decir estas 5 cosas. Dios es el inicio, el centro, el motivo, está por encima y revela su gloria en todas las cosas que Él hace. Pero si no entendemos esto de que Dios no es el beneficiado, podríamos empezar a pensar que entonces Dios es un Dios que se haya aburrido un rato y entonces quiere jugar un momento con nosotros. No es así. ¿Para qué Dios necesitaría algo así? Entonces, tomando en cuenta esto, que todo lo que existe y Dios creó es un despliegue de quién es Él, podemos pasar a la creación del ser humano. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y luego les manda que se multipliquen. Eso lo vemos en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 y 28. Así que el plan de Dios no estaba centrado solo en individuos, sino en un planeta lleno de la imagen de Dios, de su gloria. Por eso les manda que se multipliquen. O sea, el hombre es imagen de Dios. Ahora, multiplíquense. ¿Por qué? Porque Dios quiere el planeta lleno de su gloria, resplandeciendo por medio de hombres y mujeres sin pecado. Entonces, cuando llegamos a Génesis 3, surge un gran problema. Es que, como sabemos, fue la caída de la raza humana que desfiguró la imagen de Dios cuando el pecado corrompió cada parte de nuestro ser. Y el mundo, en vez de llenarse de la gloria de Dios, ahora se va a llenar de un hombre desfigurado en su esencia. Entonces, lo importante es que Dios quiso restaurar a su creación caída. Y por eso, desde la eternidad pasada, planeó redimir a individuos que juntos formarían un pueblo santo. Serían santos, porque la imagen de Dios sería restaurada en ellos. No tan importante que es esto de la imagen de Dios. Tal vez fui muy rápido, pero quiero que quede claro. La visión de Dios es restaurar su imagen en hombres y mujeres caídos, redimirlos y llenar la tierra de su gloria con esos hombres y mujeres. Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, teje toda la historia. Toda la historia que vemos en el Antiguo Testamento es un bello tapiz de lo que Dios quiere lograr por medio de Jesucristo, que es la redención de estos seres humanos caídos. Hasta aquí esta primera parte. Hemos visto ya quién es Dios. Hemos hablado acerca de quién es Dios, que es el Creador, que ha decidido revelar su gloria en todas las cosas que Él hace. Y hemos hablado acerca de cómo la visión de Dios es llenar la tierra de esa gloria que emana de Él mismo, a través de hombres y mujeres pecadores, pero que ahora son redimidos por la sangre de Cristo. Esto va a ser clave para comprender todo lo que sigue en el Antiguo Testamento hasta llegar a la persona de Cristo, que es nuestro Salvador.